SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. A esta hora está a punto de hacerse oficial que Moisés Caicedo es nuevo jugador del Chelsea por 133 millones de euros. Es el traspaso más alto que ha pagado nunca un club inglés por un futbolista. Moisés Caicedo salió de la cantera de Independiente del Valle y hoy vamos a tratar de entender por qué es una de las mejores canteras como mínimo del fútbol sudamericano. Vamos a hablar con Andoni Bombín, con ese director de cantera de Independiente del Valle. Y evidentemente tendremos tiempo para hablar de lo de Dani Olmo, de la exhibición de Enzo Fernández, del nuevo Newcastle que le metió 5-1 al Aston Villa de Emery. Esto y mucho más en un Play Fútbol en el que habrá una sorpresita al final. Empezamos. Arrancamos con el segundo episodio de la temporada. Vamos a hablar de muchos temas. Evidentemente la primera jornada de la Premier League, de las principales ligas en Europa, serán protagonistas, como hemos dicho, pero vamos a empezar yéndonos hasta Ecuador. Independiente del Valle ha alcanzado las últimas 4 finales de la Libertadores Sub-20. El club de Sudamérica es de los pocos que está siendo competitivo en los últimos años y haciendo frente a los ricos clubes brasileños que generalmente en los últimos años, últimas temporadas, están ganando la Libertadores año sí y año también. Pero Independiente del Valle lo ha hecho a través de una idea de club muy clara, muy marcada, con la cantera como grandísimo referente, apostando claramente por las formativas, como dicen ellos, y por grandes profesionales. Desde hace unos meses tenemos a Andoni Bombín, que estuvo en la cantera del Athletic, ha estado en China también entrenando, director de metodología también del Athletic Club, entrenando allí, y va a ocupar nuestra portada una charla con el preparador vasco que ya nos está escuchando. Hola Andoni, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantados de charlar contigo aquí en Play Fútbol. Andoni, estás de director de cantera allí, ¿verdad? Sí, ese es el nombre exacto, se llama jefe de formativas, según la estructura aquí que tenemos de la organización, pero sí, básicamente es atender a todo lo que tiene que ver con la cantera, desde el filial hasta el equipo más pequeño. Luego entraremos en conceptos de manera más intensa, si se quiere decir así, Andoni, pero me gusta lo de formativas, que le llamen formativas ayer, porque aquí hablamos mucho de categorías inferiores, ya estás un poco menoscabando, ¿no? Formativas ya te habla de un proceso de formación, de un proceso de, pues eso, en el que los chavales se están formando como futbolistas, como personas y como todo, vaya. Sí, la verdad que fíjate que yo hace muchos años, cuando empecé a escribir mis blogs y mis artículos, empecé a hablar también de este concepto, ¿no? Fútbol formativo, pero que en España es difícil que se instaure, ¿no? Dentro se le llama cantera, se le llama fútbol base, se le llama divisiones menores, se le llama de muchas maneras, pero es verdad que el fútbol formativo, ese concepto no ha calado, ¿no? En España, pero es verdad que en Sudamérica sí, y me alegro de ello, porque es verdad que estamos hablando de un proceso en el que el jugador se va a preparar, se va a formar para ese objetivo, ¿no? Que es llegar al primer equipo. Andoni, llegasteis a la final de la Copa Libertadores Sub-20, es la 4ª final de forma consecutiva que alcanza el club, es señal de que las cosas en la cantera se están haciendo bien. No sé si hay claves, pero bueno, como mínimo te preguntaremos enseguida por vuestra manera de trabajar. Ahora estáis inmersos en la Copa Tango, que es un torneo internacional también de formativas, para decirlo bien, ¿verdad? Sí, totalmente acertado lo que dices. Justo, pues bueno, es verdad que para nosotros competir en la Libertadores Sub-20 es siempre un objetivo del club. Básicamente
expone, ¿no?, a jugar contra los mejores equipos de Sudamérica, ¿no? Y eso para nosotros como institución y como proceso formativo es un reto, porque al final lo que queremos es eso, es poner a nuestros jugadores al máximo nivel y enfrentarles a esa competencia y evidentemente salir ganadores, ¿no? Entonces el club, pues al torneo nacional sub-19 le da mucha importancia porque es el que nos va a posibilitar jugar esa Libertadores y luego disfrutarla al máximo. Este año, pues bueno, llegamos a la final, insisto, con un equipo siempre joven, porque el club no pierde perspectiva también lo que es el proceso de formación. Pues teníamos muchos jugadores 2000. Ten en cuenta que la sub-20 está conformada, los más mayores son 2003 y nosotros teníamos, creo que eran solamente 3 jugadores 2003, bastantes 2004, teníamos algún 2005, teníamos varios 2006 y teníamos hasta un 2007. Entonces, quiero decir que nuestra plantilla era joven, pero al final nosotros buscamos eso, el equipo que consideramos que está mejor preparado, independientemente de la edad, que enfrente esa competición. Y bueno, fue una lástima el resultado final, porque bueno, el partido creo que, aunque podemos decir que el Boca fue un justo ganador, pues al final nos mete un gol al final del primer tiempo, al inicio del primero, eso nos desestabiliza un poco emocionalmente. Pero hicimos un muy buen torneo, estamos muy contentos de ello. Y ahora sí, lo que has dicho, estamos aquí en la Comparango, que es un torneo que organizamos nosotros internamente, que es un torneo, insisto, donde nuevamente volvemos a tener la oportunidad de jugar contra grandes equipos de Sudamérica y se hace con esa intención de volver a darle la oportunidad a los jugadores de tener un nivel de máxima competencia. Hoy mismo jugamos los cuartos de final. Este año hemos hecho 2 equipos, por así decirlo, porque nosotros en el club tenemos la rama independiente y la rama independiente junior. Y hoy mismo, casualidad, tenemos a los 2 equipos participando en los cuartos de final. Uno va a enfrentar al Atlético Huila, que es un club, además, que ha sido comprado por el Grupo Independiente del Valle, y el otro va a enfrentar a la selección de Ecuador, sub-17, que también participa en el torneo. O sea que de hoy pueden pasar bonitas cosas, porque ojalá lleguen los 2 equipos a semifinales y podamos incluso ver una final entre 2 de nuestros equipos. Pero hay equipos como el Fluminense, Red Bull Bragantino, Olimpia de Paraguay, tenemos a Talleres de Córdoba, de Argentina. Creo que el nivel, el Sporting de Cristal de Perú, creo que el nivel del torneo es muy alto y eso es lo que buscamos básicamente, o sea, que nuestros jugadores tengan esa exposición a esos niveles de alta competencia. ¿Hasta qué punto, porque es un club que ha conseguido generar talentos del nivel de Moisés Caicedo, brillando ahora en la Premier, un futbolista como Kendry Páez, todavía jovencísimo, pero que ya ha firmado el traspaso al Chelsea, a pesar de que, insisto, podría estar jugando en cadete, al menos en la última temporada, pero ya se ha fijado el Chelsea en él. Pero también al mismo tiempo sois, en vuestras formativas, habéis sido capaces de nutrir, de alimentar prácticamente al primer equipo de manera absoluta, jugadores que están yendo con la selección de Ecuador, no solo grandes estrellas, sino a nivel práctico, que el equipo principal se nutra de futbolistas de la cantera, de las formativas. ¿Cuáles son las claves? Os leía también en alguna entrevista que la idea de juego del primer equipo y de las formativas van siempre en una misma línea, con algún matiz que pueda haber siempre, pero que siempre se intenta seguir un mismo modelo de juego en el club. También está la formación en el plano individual de cada uno de los jugadores. Yo en entrevistas te escuchaba hablar de un proceso que lo engloba todo, ¿no? Y que en ese proceso que lo engloba todo, pues al final te acaban saliendo buenos jugadores y hacer las cosas bien, Andoni. No sé tú cómo lo definirías, vaya. Pues mira, siempre digo lo mismo. Creo que la clave está realmente en apostar por el proyecto. Yo creo que ahí reside la clave de cualquier club, te diría. En este caso, Independiente del Valle ha hecho una importante apuesta por el fútbol formativo, por el jugador ecuatoriano. Hay un lema ahí que encontramos a la entrada del complejo que nos habla de un club diferente, un club que lo que quiere es transformar el fútbol ecuatoriano, ¿no? Con
Y dentro de nuestros objetivos estratégicos está el posicionar a nuestros jugadores de cantera en la selección. Entonces, eso ya habla mucho de lo que es este proyecto. Insisto, no es un proyecto que surja de ahora, es un proyecto que surge hace bastantes años con un propósito de cambiar lo que es el fútbol ecuatoriano, realmente apostar, porque aquí en Ecuador hay mucho talento, de verdad. Yo me he encontrado con biotipos atléticos excepcionales, con jugadores con una capacidad cognitiva de asimilar conocimiento y de luego llevarlo al campo, o sea, que la toma de decisión al final es muy fluida, con jugadores técnicamente muy buenos. Quiero decir, el fútbol ecuatoriano pues goza de mucha salud a nivel de talento. Y entonces es cuestión de los 3 procesos claves que para mí están en cualquier proceso formativo, atenderles de la mejor manera. El primero es la captación y el reclutamiento. O sea, si tú haces un buen escauteo del talento, pues creo que eso es clave. Nosotros, a través de Arcaiz Mota, que es un excelente profesional, que también es español, que lleva muchos años danzando por el mundo y que, bueno, aterrizó aquí en el club ya, yo creo, hace 2 años, y bueno, se ha sentido como parte de esta cultura, y la verdad que ha hecho un trabajo de reclutamiento excepcional, pues bueno, con muchas relaciones en escuelas, en franquicias que tenemos, y eso te posibilita, ¿no?, al final tener a los mejores jugadores. Pero luego hay que cuidarles, luego hay que trabajarles, y aquí, insisto, el club, en ese ánimo de realmente apostar por el talento, dice: yo a los mejores que vienen de diferentes lugares tengo que tenerles en las mejores condiciones. Por lo tanto, una residencia que acoge a jugadores desde los 13 años hasta los 18 años es clave, o sea, porque no podemos andar viajando todos los días 8 horas en bus o 4 horas en bus para ir a entrenar a un centro de entrenamiento. Entonces, nosotros en esa idea de decir: tenemos el talento, esto es un centro de alto rendimiento, y le vamos a coger aquí, les vamos a dar de comer, les vamos a dar de dormir, les vamos a cuidar y les vamos a dar una buena educación, porque es otra de las cosas que ha hecho el club. Decir, bueno, montamos un colegio con un concepto además diferente, que es muy centrado en un proceso autónomo en el que tú eres partícipe de tu propio aprendizaje y tu propio proceso, ¿no?, en el educativo. Entonces, es una modalidad pues que viene de una corriente colombiana, de un modelo educativo que hay en Colombia, se llama Reinvented, y trata de eso, ¿no?, de que el jugador, con soporte y con apoyo, pues tenga sus planes y vaya siendo autónomo y vaya tomando conciencia de qué es lo que tiene que hacer en cada momento, qué le corresponde hacer. Entonces, todo eso ayuda, ¿no?, a que el jugador evidentemente esté en un ámbito en el que sabe que se va a desarrollar de una manera mucho más adecuada. Y luego está el entrenamiento, claro, dentro de ese proceso de desarrollo en el que vamos a alimentarle bien, va a dormir bien, va a educarse bien, tienen que entrenar de la mejor manera. Entonces, creo que ahí es uno de los puntos fuertes de esta institución. Con el trabajo que se ha hecho ya de años anteriores, de instalar una idea de juego, una metodología, han venido grandes profesionales por aquí, pues como puede ser Roberto Lave, como puede ser Miguel Ángel Ramírez. Han pasado grandes profesionales que aquí, pues Igor Oca estuvo recientemente también aquí en el club. Todos han dejado su granito de arena y han dejado ese legado, ¿no?, a nivel de modo de trabajar. Y los entrenadores, todos los entrenadores que tenemos en el club, yo de esto sí que me siento orgulloso de hablar, del gran nivel de entrenadores que tenemos, pues aplican esta manera de trabajar de una manera pues muy eficiente. Entonces, todos tienen muy interiorizado cuál es la idea de juego del club, ese modelo de juego del que hablamos y que tú me has comentado que al final es importante, ¿no?, que haya esa trazabilidad desde el primer equipo hasta el más pequeño que tenemos, que es el sub-13. Entonces, todos tenemos claro cómo queremos desarrollar a nuestros jugadores, y en base a eso pues trabajamos, y en base a eso lo reflejamos en las competencias. Entonces, todo eso ayuda a desarrollar al jugador pues de la mejor manera posible. Ya
tú ves los entrenamientos, ves cómo los jugadores hablan de conceptos, hablan de que para superar esa primera línea pues tienen diferentes opciones o manejar diferentes estructuras, pues no estamos a la altura adecuada de los laterales, no nos hemos metido dentro, no hemos visto al hombre libre a través de esa diagonal 2 o diagonal 3, entonces ya vas viendo que hay una cultura de entrenamiento, que hay una cultura de modelo de juego y los jugadores la están asimilando. Entonces es cuestión de, pues, como en las dificultades que tiene todo club, pues habrá problemas, habrá jugadores que les cuesta asimilar más, que tengan pues diferentes situaciones que le impidan, ¿no?, llevar un desarrollo adecuado. Entonces todo eso se soporta con un departamento de psicología, incluso con el propio colegio, ¿no?, que a veces detecta carencias o necesidades en los jugadores, nos la traslada. Entonces, todo eso es clave. Y luego el último es el de la promoción del talento. Insisto que aquí, como te he dicho, competimos en la Libertadores con un equipo joven. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es exponer al jugador al nivel que le corresponde. Kendry Páez está ya en dinámica, no es jugador del primer equipo. ¿Por qué? Porque consideramos que está preparado para ese nivel. Tenemos jugadores compitiendo en el filial que todavía son sub-19, tenemos jugadores compitiendo en la sub-19 que son sub-17, tenemos jugadores compitiendo en la sub-17 que son sub-15, tenemos ahora mismo compitiendo en la Copa Tango, que es un torneo sub-18, o sea, para los jugadores 2005 tenemos hasta 2 jugadores 2008 compitiendo en ese torneo, porque consideramos que la promoción del talento trata de eso, ¿no?, de buscar el mejor estímulo al jugador para su desarrollo, ¿no?, personal. O sea, eso es fundamental. Y luego, insisto, ayuda mucho el entrenador del primer equipo. Aquí Martín Anselmi, que también ha sido un formador, pues que ha estado en formativas, es un entrenador que realmente sabe, ¿no?, de qué trata el proyecto del club, que apueste por jugadores de las formativas. Eso es clave. Y en este caso, Martín creo que ayuda mucho en eso. Aparte de ser un excelente entrenador de rendimiento, que creo que los números le ayudan a reafirmar eso, ¿no? Ya hemos ganado la primera fase de la Liga en la apertura con la clasificación de la Libertadores. El año pasado ganamos esa Recopa, ha sido campeón de la Sudamericana. Todo eso te ayuda, pero luego, insisto, es un entrenador que apuesta por los jugadores. Ya ayer mismo fue convocado un jugador sub-18 a esa dinámica. Tenemos jugadores jóvenes que ya están participando de manera asidua en el primer equipo. Para este mismo miércoles va a ir otro jugador a la convocatoria. Entonces, quiero decir, en las dinámicas de entrenamiento están presentes continuamente los jugadores. En la competencia les van metiendo también con ese estímulo y no tiene miedo, no tiene miedo a apostar por los jugadores de las formativas. Y eso, insisto, es clave en un proceso. Yo cuando estaba en el Athletic Club de Bilbao, trata de lo mismo. Pues en tu mercado, en tu territorio, tienes que tratar de tener los mejores, trabajarles de la mejor manera y luego darles esa opción de jugar, ¿no? Que creo que el Athletic Club de Bilbao también se ha caracterizado por eso. Entonces aquí estamos en el mismo escenario y la verdad que orgulloso y contento de que se estén dando las cosas como se están dando. Has estado en 2 clubes que tienen la cantera, las formativas, como principal foco de alimento del primer equipo. El Athletic Club, la idiosincrasia del club la conocemos todos. Estamos intentando explicarle al oyente de Play Fútbol también cómo funciona Independiente del Valle. Es interesante lo que comentabas de generar todo ese contexto. El tema de la educación me ha parecido súper interesante, pero creo que también a nivel individual igual trazáis un plan con cada jugador, de decir, a ver, este futbolista tiene estas virtudes, estas dificultades, vamos a tratar de que mantenga al máximo esas virtudes y mejore un poco en los pequeños defectos que puede tener. Quiero decir, ¿se traza un plan específico más o menos con cada uno de los jugadores, con los jugadores que vosotros consideráis clave y por los que apostáis que pueden tener gran futuro en años próximos y demás? A nivel individual, vamos a decir, ¿hay un plan individualizado con cada uno de los jugadores o no? Con todos estamos en un proceso formativo, estamos hablando de un club de formativas, por lo tanto tenemos que atender a la individualidad. Para mí eso es clave. Yo es algo en lo que sí que estoy insistiendo mucho en este club. Sí que creo que ahí estamos dando un salto cualitativo
Importante porque realmente ayer mismo teníamos una jornada con los staff técnicos de las diferentes delegaciones, ¿no?, que están participando en la Copa Mitad del Mundo, la Copa Tango, y hablaba de esto, ¿no? Les exponía esta situación, si tenemos que ir del jugador al colectivo, si tenemos que ir del colectivo al jugador. Yo creo que ambas ideas pueden entrar dentro de un proceso formativo, pero sí que tenemos, sobre todo en las primeras etapas, que ir mucho del jugador al colectivo. El jugador tiene que ser nuestro centro de atención y ahí es clave que nos preocupemos en diseñar ese plan individual para el jugador, o sea, identificar tanto debilidades como fortalezas. Y ahí nosotros mensualmente hacemos un reporte, hacemos una valoración, un reporte individual de cada jugador, donde estamos en la obligación de analizarle a nivel futbolístico. Del mismo modo tenemos un seguimiento a nivel condicional y del mismo modo tenemos un seguimiento a nivel escolar y del mismo modo tenemos un seguimiento a nivel nutricional. Entonces, y igualmente a nivel psicológico. Es decir, todas las aristas que forman parte del proceso formativo tienen que estar alineadas y tenemos que tener información. ¿Para qué? Para poder trabajar con ella. No solamente a nivel de necesidades, sino a nivel de fortalezas también, porque yo, insisto, siempre pongo el ejemplo del que se le dan bien las matemáticas y no se le da bien la música, ¿no? ¿Tú dónde le vas a reforzar no se le da bien la matemática y se le da muy bien la música? ¿Dónde le vas a reforzar a tu hijo o a tu alumno? Pues normalmente la gente se centra en las matemáticas. No se le dan bien, vamos a meterle refuerzo y dejas de lado la música. Quizás puede ser un excelente músico. Pues en el fútbol hablamos de lo mismo. Quizás no se le está dando bien, pues no sé, el identificar cuándo se tiene que incorporar, pero igual en los duelos es pues muy incisivo. Entonces, vamos a potenciarle eso. Evidentemente vamos a trabajar también su fragilidad, ¿no?, o la necesidad que él tiene, pero no vamos a desatender esa fortaleza, porque creo que es lo que le va a hacer diferencial. Y en eso es donde tenemos que insistir. Por lo tanto, en nuestros reportes siempre resaltamos tanto en los aspectos positivos como los negativos, y a partir de ahí diseñamos un plan de trabajo, que ese plan de trabajo lo trabajamos en diferentes aristas. Por un lado está el propio entrenador, el que tiene la obligación que dentro del entrenamiento atender a esos objetivos que tenemos marcados dentro de la valoración, y por otro lado tenemos un departamento de UDI, del cual me siento muy orgulloso, porque lo que hace es en 2 estímulos semanales, que así lo tenemos contemplado, trabajamos de manera individual a los jugadores, o bien desde el punto de vista de la posición, o bien desde el punto de vista de esos objetivos individuales, ¿no? De alguna manera estamos reforzando siempre semanalmente con 2 estímulos que no suelen ser superior a 20 o 30 minutos, pues esos aspectos técnico-tácticos que necesita el jugador. Insisto, esto cuando hablamos a nivel fútbol, porque cuando hablamos a nivel nutrición, pues los nutricionistas están pendientes, están marcando en la dieta, oye, tú no tienes que comer esto, a ti te voy a dar este suplemento. Entonces también hay un seguimiento en ese sentido, ¿no? Y como eso te hablo, pues en los diferentes ámbitos que te he marcado. Entonces, es muy importante que tengamos esa trazabilidad individual para que realmente luego pues pueda tener una consecuencia, que cuando volvamos a evaluar al jugador estemos viendo realmente que hay una mejora, ¿no? Porque al final tenemos que ir, insisto, de lo individual a lo colectivo. Si mejoramos el rendimiento individual con ese seguimiento, al final vamos a obtener resultados a nivel colectivo. Donde estamos ahí dando un salto cualitativo es en esa obtención de datos. O sea, el departamento de UDI además también hace un trabajo de análisis muy importante. Entonces, yo lo que sí que les he pedido y estamos trabajando de manera conjunta es en tratar de identificar esos KPIs, ¿no?, que nos ayuden a realmente darle valor a la valoración, ¿no?, a identificar realmente unos indicadores de rendimiento que sean relevantes, ¿no?, de cara al rendimiento. Como
valga la redundancia, porque creemos importante saber, pues, oye, si los duelos para nosotros son relevantes a nivel ofensivo y defensivo, pues vamos a cuantificarlos y vamos a valorarlos. Si las situaciones de área son importantes a nosotros a nivel ofensivo y defensivo, pues insisto, vamos a valorarlas, cuantificarlas y etiquetarlas, a ver quién participa en esas situaciones. Lo mismo con las recuperaciones, lo mismo con los goles, lo mismo con las asistencias, con varios indicadores que hemos identificado que tienen un impacto, ¿no?, sobre el desarrollo del jugador. Entonces, eso nos ayuda también a tener información, porque muchas veces el propio ojo nos da información, pero bastante sesgada, ¿no? He visto que este jugador ha estado muy participativo en el juego, qué bien ha estado. No, pues igual esa participación no ha tenido un impacto en el resultado. Entonces, para mí eso es sesgo. Yo también, dependiendo de mi concepción del fútbol y de cómo vea yo el fútbol y cómo sienta yo el fútbol, porque igual soy un jugador, un entrenador que le gusta mucho la posesión del balón. Estoy viendo que un jugador está participando mucho con balón, pero luego, al final, ¿qué se hace con esos pases? ¿Cuántos pases han sido para progresar? ¿Cuántos pases han sido para habilitarnos una situación de ventaja que haya acabado en una situación de centro y haya acabado en gol? O sea, eso es lo que nos va a dar realmente el valor. Entonces, estamos trabajando en que esos datos tengan un valor cualitativo. Entonces, todo eso va sumando y lo vamos metiendo en la bolsa del proceso, y creo que eso es lo que, pues, nos está dando esos resultados. Insisto, voy a seguir destacando a los profesionales que hacen el trabajo y que realmente pues le dan sentido a esto del proceso. Y nosotros, a día de hoy, tenemos a los mejores, me atrevo a decirlo así. Sí, sí. Ya para ir cerrando, Andoni, porque se me va el tiempo, la charla es súper interesante y fantástica, pero tenemos límites, como siempre, en el programa. Háblanos un poco de Kendry Páez. Tú ya has llegado al club cuando el chico ya estaba empezando a explotar, y bueno, es un futbolista en el que hay puestas unas expectativas bestiales de cara a futuro, seguramente, ¿no? Sí, a ver, yo llegué al club ya y el jugador ya había explotado, porque creo que explotó en la última Copa Mitad del Mundo que hacemos. Ahí yo creo que fue su explosión, y ahí donde, pues, recibió la atención de clubes importantes. Yo he tenido la oportunidad de disfrutarle, tengo la oportunidad de conversar habitualmente con él. Aquí es un club muy cercano a todos estamos pues muy cerca unos de otros, los jugadores de primera, los jugadores de formativas, y sí, es un jugador diferente. Tuve la oportunidad de verle debutar con el primer equipo en ese partido de presentación. Tuve la oportunidad de verle meter el primer gol, y creo que estamos hablando de un talento que ojalá dé muchas alegrías al fútbol ecuatoriano por pertenecer a esa selección y al fútbol mundial. Entonces, es cuestión también de tener paciencia. Es un chico muy joven, que no hay que quemarle. Entonces, todos los procesos tienen que darse en su justa medida. Creo que está muy bien acompañado en el primer equipo, tanto por el staff técnico que lidera Martín Anselmi, como por los jugadores que forman parte de la primera plantilla. Eso le va a dar pues lo que necesita para entender qué es esto del fútbol profesional, y prepararle de la mejor manera para cuando dé el salto a Europa. Y luego, a nivel humano, es una persona, pues, muy, muy cercana. Al final no deja de ser un niño, y la verdad es una persona excepcional, que le deseo muchísimos éxitos, que se lo merece él y se lo merece este club de donde ha salido. Independiente del Valle es uno de los clubes que tiene mayor capacidad hoy en día para fabricar grandes talentos de todo el mundo, por lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Moisés Caicedo, Kendry Páez, tantos otros casos. A nivel colectivo están consiguiendo logros importantísimos también. El primer equipo ganando la Copa Sudamericana, el Sub-20 ganando una Libertadores Sub-20 y llegando a finales consecutivas. Queríamos saber un poco cuál es la manera de trabajar, cuáles son un poco las claves de trabajo de un equipo que tiene el foco en la cantera. Y bueno, ha sido una masterclass de Andoni Bombín durante 30 minutos hablando de fútbol, de cantera, de cómo es su modelo para trabajar al futbolista. Andoni, de verdad que ha sido un placer charlar contigo. Espero que os vaya muy bien en la Copa Tango y también en el resto del año, de este año 2023. Así que nada, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol y te enviamos un abrazo hasta Ecuador.
Muchas gracias, Bruno, a vosotros por darnos este espacio, esta visibilidad y nada, seguiremos dándole duro y un fuerte saludo a todos los oyentes de estos podcasts. Play Fútbol. Pues vamos ya con la actualidad, que ha empezado la Premier, ha empezado la Liga, hemos tenido Supercopa de Alemania. Bueno, muchísimo que contar con el gran Paquillo Mariscal, que ya me escucha al otro lado del hilo telefónico. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Hemos tenido ya los primeros partidos importantes de la temporada. Ganó el Manchester City al Burnley con ese doblete de Haaland, gol de Rodri, que empieza la temporada como la acabó, marcando. Burnley 0, Manchester City 3. Ganó también el Arsenal por 2-1 al Forest. Se le complicó un poquito al final. Hemos tenido un Newcastle 5, Aston Villa 1. La gran sorpresa del fin de semana, la victoria del Leipzig en la Supercopa alemana, que además se jugaba a partido único y en el Allianz Arena de Múnich. Acabó ganando 0-3 con ese hat-trick de Dani Olmo. Y de ayer domingo, lo más destacado, el empate 1 entre Chelsea y Liverpool. En un fin de semana en el que ha dimitido Roberto Mancini como seleccionador. Parece que tiene una oferta del fútbol árabe muy, muy importante. Y de Francia, lo más destacado, el debut de Luis Enrique en el banquillo del Paris Saint-Germain con empate a 0 contra el Lorient. Para que no nos digáis que no hablamos del fútbol de Arabia Saudí y demás. Bueno, primer título de Cristiano Ronaldo desde que es jugador del Al Nassr, Arab Champions Cup, Al Hilal 1, Al Nassr 2, con doblete de Cristiano y el Al Nassr campeón. Título otro más para Cristiano Ronaldo. Pero Paquillo, hoy lo vamos a hacer bastante, lo he anunciado en la intro, lo vamos a hacer bastante de protagonistas. Vamos a personalizar bastante, vamos a hablar a nivel táctico también de los partidos, de qué se vio a nivel táctico y demás, pero yo creo que sobre todo hay dos grandes protagonistas en el fútbol internacional este fin de semana, que ahora ahondaremos, pero son Dani Olmo y Enzo Fernández, el jugador, el mediapunta atacante, vaya, del Leipzig, y el centrocampista del Chelsea. Si te parece, vamos a dejarlo de Dani Olmo para el final. Vamos a empezar hablando de lo último, que es ese Chelsea 1, Liverpool 1, y enseguida iremos también a esa goleada del Newcastle. Vamos a hacer casito a ese Newcastle 5, Aston Villa 1, porque sorprendió bastante el resultado. Vamos cuando quieras, cuando te apetezca, a hablar de planteamientos. Enseguida contamos los 11, cómo salieron unos y otros, pero Paquillo, es que hay que empezar así. ¿Qué partido de Enzo Fernández? Sin lugar a dudas, para mí la mayor exhibición, un puntito por encima quizás de lo de Dani Olmo, que ya lo haremos después. Bueno, un Enzo Fernández que está llamado a comandar este Chelsea tan atípico, ¿no? Nuevo proyecto, sin Europa, con Pochettino, a falta de fichajes, a falta de este famoso 5 que va a ser Moisés Caicedo. Vamos a ver, pero Enzo Fernández me pareció una auténtica locura, jugando en toda la altura del campo, interviniendo en todas las fases del juego y echándose el equipo a la espalda. Ante todo un Liverpool, también hay que decirlo, aunque sea la jornada número 1, el rival de enfrente no eran palabras mayores y me parece que es que estaba desencadenado totalmente. Creo que el argentino, encima con Pochettino, con su compatriota en el banquillo, va a dar un pasito más aún. Y para mí uno de los nombres marcados en rojo ya lo era antes de que empezase esta jornada, pero después esta exhibición marcado en rojo para seguir esta temporada en Premier. Es que hay una cosa muy importante, porque tú ves el partido y hay pocas acciones de esas que dices, vamos a ver en los highlights durante años y años esta acción, pero le da sentido a todo. Y sobre todo hay una cosa muy importante, Enzo es un tipo con mucho carácter. Y hay que decirlo así, insisto que ahora iremos a planteamientos y cómo fue el partido en sí, pero cuando peor estaba el Chelsea, porque el tramo inicial del partido es de bastante dominio del Liverpool, cuando peor estaba el Chelsea se echa el equipo a las espaldas, empieza a pedir todos los balones, empieza a meter, sobre todo con pases en largo, que tiene unas estadísticas que repasaremos ahora buenísimas de envíos en largo. Vamos, que no le quemaba la pelota al punto que en un Chelsea que no ha parado de gastar millones y millones en futbolistas, era clarísimamente el faro, pero no solo por una cuestión de calidad, que me parece importante, Paquillo, sino también de pura personalidad, ¿eh?
Totalmente. Tiene esa esencia, ese perfil de futbolista grande, que a los momentos complicados aparece, no se esconde, no se arruga. Evidentemente tiene ese carácter canchero, intenso, fuerte que tienen los sudamericanos y muchos argentinos. No vamos a descubrir ahora ese prototipo de jugador aguerrido, ¿no? Con toda esa calidad que tiene, pero es verdad que en los momentos complicados ya lo vimos el tramo final del curso pasado, un Chelsea que hacía aguas por todos lados y a él echándose siempre el equipo a la espalda, en quizá un Chelsea que también necesite, más allá de talento o de posiciones, de roles específicos, también necesita quizás ese liderazgo. Ha pasado a ser capitán Reece James. Yo creo que es un equipo con mucha inversión, muy joven, pero que más allá de lo puramente técnico, táctico, talento puro, también necesita esos líderes del vestuario que tenga una voz de vez en cuando y que cuando el rival los tenga arrinconados como lo tuvo el Liverpool durante muchos tramos, dame la pelota a mí, que a mí no me quema y que yo intentaré hacer las cosas lo mejor posible, y además es que lo hace con muchísima calidad, claro. Es interesante lo que decías, porque él acaba jugando en una especie de doble pivote, ahora repasaremos alineaciones, pero en el Chelsea jugó con Gallagher y Enzo Fernández, Mauricio Pochettino, detrás tenía una línea de tres centrales. Para empezar, eso, tenía el sostén de tres centrales por detrás. Él era el primer centrocampista que pedía la pelota, bajaba muy hasta la base a pedir ese primer balón desde los centrales, y él era el que elegía por dónde atacaba el equipo, cuál era el siguiente pase, cómo iba a atacar el Chelsea. Y Gallagher lo que hacía era bastante de escudero, era una función de, en función de si baja más a recibir Enzo o se mete más entre líneas, Gallagher iba corrigiendo su posición. Por eso el partido de Gallagher en sí no me parece malo, me parece que hizo lo que más le convenía al Chelsea, pero sí que es verdad que vas mirando una por una las posiciones del equipo de Pochettino, y una de las posiciones en las que puede ganar, puede subir el nivel claramente, es en la de Conor Gallagher. Yo no sé si a ti te cuadra a la perfección el perfil de Moisés Caicedo, porque hablaba anoche Fabrizio Romano de esa oferta de 133 millones de euros del Chelsea ya aceptada por el Brighton. Si ese Caicedo, Enzo Fernández, a ti te casa, te cuadra, Paquillo. Pues mira, a diferencia de casi todo el mundo que leo y me comenta y hablo con ellos, a mí no me cuadra tanto. Es decir, casi todo el mundo parece que va a ser el jugador que va a equilibrar y que va a mejorar. Evidentemente Conor Gallagher se ha destapado, lo vimos en el Crystal Palace, es un box-to-box. Su partido para mí tampoco es tan malo o tan terrible como he leído mucho, porque creo que dentro de sus posibilidades hizo lo que pudo. De hecho, la segunda parte, en los duelos defensivos estuvo francamente bien, pero es verdad que no es ese jugador. Y Moisés Caicedo creo que es un tipo que también necesita bastante movilidad. Creo que se puede asemejar bastante más a Enzo Fernández de lo que estamos hablando. ¿Son complementarios? Sí. Ha jugado en el Brighton sosteniendo mucho, por ejemplo, a McAllister y que pudiese despegarse. Sí. Pero es verdad que con De Zerbi ya vimos movimientos como ese falso lateral derecho, también lo vimos de interior. No sé si es realmente ese mediocampista que sin balón sea fuerte, que juegue fácil y que permita a Enzo Fernández despegarse. También creo que puede casar bien Bruno en plan un doble pivote que alterne, porque a Enzo Fernández le gusta mucho intervenir y acercarse a la pelota, bajar a la base, ahí puede moverse también un poquito por delante de él Caicedo, pero a mí, a diferencia de mucha gente, con respecto a tu pregunta, no sé si es el 5 específico que necesita este Chelsea. A mí sí que me cuadra un poco más, pero me estoy de acuerdo con Paquillo en una cosa. Creo que tenemos que ver un pequeño giro, un pequeño cambio en el fútbol de Moisés Caicedo. Tiene que renunciar un poquito a esa personalidad arrolladora que le vemos al ecuatoriano en los partidos, no pedir tanto la pelota y saber ser el actor secundario, porque a pesar del precio, porque va a costar más dinero todavía en Caicedo de lo que costó Enzo Fernández. Enzo fueron 121 millones de euros, Caicedo van a ser 133. Ojo, un centro del campo de 250 kilos entre los dos. Pues bueno, a pesar de que cuesta más, a mí me parece que Enzo Fernández es más futbolista a día de hoy y me gusta mucho Moisés Caicedo, pero bueno, las estadísticas incluso de Enzo Fernández ayer, pues 84 pases buenos con un porcentaje del 90% de acierto en el pase, 2 pases clave de los que acaban en disparo, en ocasión. En cuanto a balones en largo, ojo a esta estadística, intenta 11 envíos en largo, 10 son con éxito, es casi un porcentaje del 100%, gana 6 duelos de 10,
no siendo un jugador especialmente alto, por ejemplo. Bueno, me parece que hace un auténtico partidazo y además regatea, intenta 2 regates y los completa ambos, que es un jugador también con recursos para saltarse presiones, para eliminar rivales también a través del regate. Gran partido, insisto, uno de los protagonistas claros del fin de semana, el bueno de Enzo Fernández. Yendo al partido, insisto, que fue esa reacción de Enzo Fernández a un inicio en el que el Liverpool había arrancado dominando, con Alisson en la portería salió Klopp, Arnold, Konaté, Van Dijk y Robertson eran los defensas, con McAllister y Szoboszlai en la primera altura del centro del campo, Cody Gakpo metido ahí un poquito más entre líneas, Luis Díaz en la izquierda, Mohamed Salah en la derecha, y Diogo Jota era la referencia de un Liverpool que, insisto, que había empezado bien el partido, con Alexis McAllister también jugando a buen nivel en ese tramo inicial, presionando bastante bien, siendo bastante directo después de los robos, ante un Chelsea que salió con Robert Sánchez en la portería. Disasi, Thiago Silva y Levi Colwill eran los 3 centrales, Reece James y Chilwell eran los carrileros con muchísima profundidad, los dos subiendo mucho, casi en posición de extremos ambos, como hemos dicho, Enzo y Gallagher en el doble pivote, una doble media punta, jugaban claramente muy por dentro Sterling y Chukwuemeka. A nivel posicional, Sterling ganó muchos balones a la espalda de Cody Gakpo al lado de Alexis McAllister. Lo que pasa es que luego no le acabó de dar del todo sentido, no acabó bien las jugadas. Y Nicolas Jackson, el ex del Villarreal, que creo que no finalizó bien, creo que hizo también un buen partido, que fue bastante autosuficiente, le permitió al Chelsea correr a través de su zancada, muy buenos desmarques de Jackson. Bueno, no marcó, estuvo falloncete arriba, pero me parece que es un estreno en Stamford Bridge positivo. Equipos, no sé qué te deja a nivel táctico, a nivel de lectura propiamente de partido, ya más allá de lo de Enzo Fernández. Paquillo. Bueno, yo creo que un par de rasgos de cada equipo, ¿no? En este inicio, bueno, el Chelsea se ve que con Pochettino quiere dominar, quiere tener la pelota. Yo creo que cambió el sistema, entre temporada ha utilizado un 4-2-3-1, veremos si fue una medida de protección sabemos toda la dinamita que tiene el Liverpool arriba y quizás pues numéricamente introducir un defensa más, veremos si es por eso o es el sistema base. Yo creo que con tantísimo media punta / extremo en la plantilla no creo que sea el sistema que van a utilizar. Creo que le falta firmar algo para la izquierda. Creo que Chilwell se queda algo corto, sobre todo con balón al pie, que creo que va a haber muchas situaciones de juego posicional. Y luego, con respecto al Liverpool, a mí me gustó mucho el encuentro de Szoboszlai. Yo tenía muchas dudas sobre esa posición de interior. Evidentemente es un Liverpool al que también necesitan un 5, aunque creo que Klopp ha vuelto un poco a la esencia de sin Fabinho, sin Firmino y a la espera de Thiago, bueno, los mayores focos creativos o jugadores capaces de dominar más de la pelota, pues con McAllister, Szoboszlai, Gakpo y demás, pues de robar y transición. Y a mí me gustó mucho el Leipzig porque creo que ayudó bastante jugando fácil, primeros toques, descargando rápido, ocupando buenos espacios por delante de la línea del balón, Bruno, asociándose bien con Salah. Bueno, veremos a ver, porque yo pensaba que lo iba a utilizar en el último tercio, quizás como relevo, recambio de Salah para esa posición de extremo derecho o en la media punta, pero al lado muchos momentos muy cerquita de McAllister y sacando muy bien el balón jugado. Y la verdad que, bajo mi punto de vista, a pesar de que la segunda parte dominó el Chelsea, me gustó en líneas generales bastante más el Liverpool de lo que esperaba. Sí. Veremos si firma a Romeo Lavia para ese centro del campo. A mí me gustó Szoboszlai, pero me cuesta comparar ese centro del campo a largo plazo, ese McAllister, Szoboszlai, Gakpo. Yo creo que Szoboszlai, por más que hiciera cosas más que interesantes, como dices, que estoy de acuerdo contigo, que por ejemplo en el gol hace una acción muy inteligente, que es poner de cara a Konaté para que ya el equipo pueda contraatacar. No sé, a mí sí que creo que para empezar me falta para durante la temporada algún pivote claro. Lo hablamos el otro día y luego, sobre todo en partidos gordos, no sé, me cuesta ver que se pueda sostener simplemente con McAllister, con Szoboszlai y con Gakpo. Se vio en ese partido en Stamford Bridge que también le costaba tener la posesión, tener posesiones fructíferas al conjunto de Liverpool. Veremos si apuestan por Romeo Lavia y qué es lo que pasa en estos últimos días de mercado. Saltamos no de liga, no de país, pero sí de partido, al Newcastle 5, Aston Villa 1. Para algunos que no éramos del todo crédulos, que pensábamos que
pues ese Bruno Guimaraes Tonali podía ser mejorable. Hay que decir que vaya partidazos se marcaron ambos, especialmente Tonali con ese perfil más de llegador. Salió el Newcastle con Pope en la portería, con Trippier, Sharp, Botman y Barnes en la defensa, con Barnes siendo lateral izquierdo pero que se quedaba permanentemente, y Trippier sí que le daba más vuelo por la banda derecha. Bruno Guimaraes era el pivote, Tonali el acompañante a nivel de interior, Joelinton media punta, algo escorado, en este caso a la banda izquierda, Almirón falso extremo derecho porque le dejaba la banda a Trippier, Gordon extremo por la izquierda y Alexander Isak arriba, contra un Aston Villa que, es importante decirlo, Paquillo, cambió el sistema, jugó lejos del 4-4-2 con ese rombo que vimos el año pasado, metió a Dibu en la portería, Cash, Konsa, Minks y Digne en la defensa. Era casi un doble pivote bastante claro con Douglas Luiz y Camará, Boubacar Camará en el doble pivote, McGinn casi era el tercer centrocampista, si se quiere media punta, Bailey en una banda, Diaby en la otra y Watkins arriba. ¿Por qué digo que cambió el sistema? Porque había jugado mucho 4-4-2 con el rombo Emery, cambió el tiro, me sorprendió, por ejemplo, que no fuera titular Tielemans, y la verdad es que a Aston Villa le salió casi todo mal, porque incluso a nivel de rendimiento individual defensivo, Konsa comete un error bastante clamoroso, Pau Torres entra por la lesión de Minks y tampoco está acertado, el central, el ex del Villarreal, en definitiva. Vale, un Aston Villa bastante flojo, pero también hay que poner en valor lo que hizo el Newcastle, Paquillo. Sí, yo creo que el resultado, creo que ha sido, no voy a decir la sorpresa, pero todos esperábamos un poquito más de la Aston Villa, ¿no? Sabemos que son dos grandes animadores, ya el Newcastle del curso pasado con Eddie Howe, bueno, esa clasificación para la Champions y todo lo que ha construido el joven técnico, pero esperábamos un poquito más sobre todo del Villa. Yo creo que Emery, es verdad que todo le salió mal, como tú lo has definido muy bien. Creo que todas las circunstancias adversas se dieron para ellos. A Pau Torres, por ejemplo, primera bofetada de realidad de lo que es el ritmo Premier, ¿no? Tiene que adaptarse. La lesión, es verdad que los primeros minutos muy bien, un Diaby eléctrico, demostrando lo que puede dar, ¿no? En Premier, creo que es un perfil que va a sumar muchísimo. Se nota mucho la ausencia de Jacob Ramsey, creo que es un futbolista que también puede ir por ahí los tiros de cambiar el sistema, que suma muchísimo tanto con balón como sin él. Pero es verdad que muy bien, hay que hablar del Newcastle, Bruno. Tonali es otra de las exhibiciones del fin de semana, porque el primer día que deja claro que esa mezcla con Bruno Guimaraes bien, con Joelinton también, que la tercera pata del banco que también aporta esa zancada, ese físico y ese último pase, ese regate entre líneas. Pero de Tonali, Trippier, Almirón, que también hay que hablar de él, en ese sector derecho, entre Trippier y Tonali se van, y como demostraron ante Aston Villa, se van a hinchar, permíteme la expresión así, de meter balones contra los rivales, porque son dos pies derechos buenísimos. Tonali encima además es un jugador que yo creo que encaja muy bien con la filosofía del Newcastle y de la Premier por esa intensidad, también ese carácter que tiene, esa capacidad de meter la pierna, que puede ser buen escudero para Bruno Guimaraes. Y luego, bueno, es que también al Newcastle le salió todo, ¿no? Fíjate el ingreso de Harvey Barnes, por ejemplo, otro de los grandes fichajes este verano, los últimos minutos y cómo el impacto que tuvo. Muy bien el Newcastle el día 1 y muchas cosas a corregir de la Aston Villa. Dicho lo de Harvey Barnes, que estoy de acuerdo, me gustó bastante también, Paquillo, el partido de Gordon, en banda izquierda. Ya su europeo sub-21 me parece positivo, creo que jugó ahí de 9 si se quiere, no era exactamente un falso 9, pero sí que era un punta muy, muy móvil, que salía mucho del área, pero le vi en una actitud muy competitiva durante el europeo, peleándose con los centrales y en el partido, en esa banda izquierda del Newcastle, me gustó porque era amenaza tanto pidiendo el balón al pie, porque es un jugador que encara, que puede salir más o menos fácil de los regates, pero al mismo tiempo te la pide también al espacio, como es en la acción del primer gol. Pide el balón al espacio, acaba metiendo el centro, de memoria diría que el centro es con la zurda de Gordon y remata a Tonali, que pone el primero. Se va a tener que ganar el sitio Barnes, me parece que igual es un jugador más hecho que Gordon, me parece que es una evidencia eso, pero no tengo del 100% claro que le vaya a quitar el sitio fácil, porque insisto, Gordon firmó también un partido más que interesante. Y del centro del campo, a ver, a mí me gusta porque Bruno,
y Tonali claramente el interior. Creo que si tienes que elegir, tiene que ser así, que Bruno Guimaraes pues sea el futbolista más táctico, con más rigor, que sea también el autor de los primeros pases, que dirija cómo va a atacar su equipo, y que Tonali tenga esa facilidad para llegar, que se le permita llegar tanto, también es interesante, porque en muchos momentos en el Milan no lo hemos visto tanto, porque sí que había pues igual un doble pivote con Ben Nacer, pero una figura más clara del mediapunta. También ha tenido el Milan delanteros centro bastante claros, como es el caso de Giroud, que no salen tanto y no generan tantos espacios, y ahí Tonali, podemos ver una versión sobre todo diferente de Tonali, que para empezar, y lo más importante, es un competidor, es un tipo que en balones divididos es un uno en la quiniela, vaya. Sí, totalmente. La ha definido muy bien porque tiene un contexto diferente también de equipo con respecto al Milan. También sabemos que Eddie Howe permite muchísimo a sus interiores, otro curso pasa por ejemplo Willock o esa reconversión de Joelinton, que sean futbolistas que amenacen, que también se sumen, que cuando los extremos o Trippier, por ejemplo, porque sabemos que Van, lateral bajo, no llega tanto, no pone tantos centros, muy efectivos, porque Alexander Isak, al igual que Callum Wilson, también tampoco es un 9 fijo como por ejemplo era Olivier Giroud en el Milan, generan eso y habilitar hasta esas marcas. Tonali podemos ver una versión como vimos en el Milan, pero bueno, mejorada y porque no más completa, hay que recordar que es jovencísimo aún. Sí, sí. Jugador muy joven, que estuvo, de hecho, en el último Europeo Sub-21, estábamos hablando de Gordon, como si fuera un futbolista mucho más joven. Pues bien, Tonali también estuvo con Italia, en este caso, en ese Europeo Sub-21. Es algo mayor, Dani Olmo, no es exactamente esa generación, pero bueno, hace poco que jugaba en categorías inferiores, ya está jugando con la absoluta de España, y yo creo que esta tiene que ser su temporada. Veremos, porque tiene también bastante competencia, que lo decíamos la semana pasada. Dani Olmo tiene mucha competencia con jugadores de ataque en el Leipzig, pero fue la estrella indiscutible en la Supercopa de Alemania. Ganó el Leipzig por 0-3 a un Dani Olmo que para mí hizo... Ahora hablaremos de su actuación, pero en los 3 goles está definido un poco también su juego, ¿no? En el primero fue oportunista, supo competir, como siempre en cada acción te la compite Dani Olmo, supo estar donde tenía que estar, y con un balón que le queda muerto meter bien el interior del pie para marcar el que era el 0-1 en ese momento. Acción genial para marcar el 0-2. Es verdad que estéticamente puede ser una ruleta que no es exactamente como las hacía Zidane, pero la acción es brillantísima. Solo tenía esa opción prácticamente de salir de esa encrucijada dentro del área, y hace una ruleta y luego mete la puntera de manera genial. Y en esos arrestos para lanzar un penalti, sabiendo que has marcado ya 2 goles, que te estás jugando marcarle un hat-trick al Bayern y dejarlo absolutamente muerto. Bueno, es que fue el festín, el festival de Dani Olmo, Paquillo. Sí, yo creo que totalmente inesperado, ¿no? Lo hablábamos en la mini guía previa que hicimos la semana pasada, Bruno, de que vamos a ver este Leipzig, que le faltan muchas cosas, verdad que no vamos a descubrir a Dani Olmo, pero el resultado la verdad que me parece muy contundente, ¿no? Y un golpe sobre la mesa del Leipzig ante todo un Bayern de Múnich, ante el favoritísimo, ante el equipo top de Alemania, ¿no? Que refuerza mucho, yo creo que el proyecto, el jovencísimo proyecto, cabe recordar, de Marco Rose. Y bueno, yo creo que Dani Olmo tiene mucha competencia, efectivamente, ha llegado Penn, ha llegado Xavi Simons, Fabio Carvalho, sigue Timo Werner, pero también se ha ido, por ejemplo, Christopher Nkunku, y no se parecen absolutamente en nada a Dani Olmo y a él. No quiero compararlos en eso, pero sí que es verdad que quizás en ser el comandante, ¿no? El que dirija los ataques como era Nkunku, a lo mejor tiene que estar esa responsabilidad. Yo creo que Marco Rose es inteligente. A mí me gustó el Leipzig, quiero decir, tampoco me parece ni el partido más brillante de la carrera de Dani Olmo ni el mejor del Leipzig, pero creo que supieron en el momento justo tener el don de la oportunidad, ¿no? Y la finalización, y sobre todo pues jugar con los déficits del Bayern de Múnich, que yo creo que siendo todavía agosto y conociendo cómo es Thomas Tuchel, le queda mucho recorrido. Yo creo que es un Bayern de Múnich cogido un poquito con pinzas, porque se demostró que muchos de los titulares ayer no lo van a hacer y tampoco hicieron méritos como para pelear con el que supuestamente debía ser titular, ¿no?
Debutó Harry Kane, entró en la segunda parte, el Bayern salió con Ulreich en la portería, Pavard, De Ligt, Upamecano y Davies en la defensa, con Laimer y Kimmich en el doble pivote, las bandas para Sané la derecha y Gnabry la izquierda, media punta para Musiala, y Mathys Tel fue el delantero centro, ante un Leipzig que había salido con Blaswich en la portería. Henrichs y Raum eran los laterales, con Simakan y Orban como pareja de centrales, un doble pivote con Seiwald, el reciente fichaje llegado del Salzburgo, y Schlager, Olmo volante por la izquierda, Xavi Simons volante por la derecha y Openda y Werner arriba. A mí me gustó cómo presionó el Leipzig en los primeros minutos, ahogando absolutamente al Bayern. Los primeros minutos son de mucho dominio del Leipzig porque era incapaz, un equipo que tiene a Upamecano y De Ligt, dos centrales, especialmente el francés con muy buen pie, con jugadores como Kimmich y Laimer en el centro del campo, gente que se mueve también. No era capaz de salir, le costaba muchísimo al Bayern en ese tramo inicial del partido, Paquillo. Esa es la clave, la presión alta, sostenida, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue lo que cortocircuitó totalmente a un Bayern que se demostró que le falta un poquito físico también. No vimos esa exuberancia muchas veces de Upamecano con un central que, como tú bien habías dicho, con balones muy potentes, pero también porque arriesga, y yo creo que se dio cuenta en un par de controles que no estaba, que esa presión de Werner, de Openda sobre él, incluso a diagonal Dani Olmo cuando iba a encimarlo, no se encontraba cómodo, no conectaban con Kimmich no podía girarse como y ver el fútbol de cara como acostumbre, por lo tanto, siguiente altura, Musiala tampoco aparecía. El duelo físico lo ganó el Leipzig, el planteamiento táctico creo que también, con eso tú lo has dicho bien, no son extremos, son volantes, porque al final el Leipzig acaba jugando con un 4-2-2-2, ¿no? Por dentro, sin permitir que esa columna vertebral entre centrales, Kimmich y Musiala conecte, al final lo estamos desconectados. Que verdad que estuvo bien Davies, yo creo que Alphonso Davies intentó, alguna arrancada buena, dar progresión por banda izquierda, pero le faltan muchas cosas al Bayern, te lo he dicho antes. Yo creo que Kim-min ya tiene que ser titular. Vimos quizá esa peor versión de Ligt, de esa versión que sigue dejando duda a mucha gente. A mí el primero, yo lo reconozco. Evidentemente Harry Kane, sería muy oportunista decirlo, pero las tres que tuvo Mathys Tel, sabemos que Harry Kane al menos una va adentro, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y lo de Benjamin Pavard, que encima ha sonado que por visto está negociando para Manchester United, yo creo que necesita un lateral diestro, y evidentemente Ulreich, que en portería no es Jan Sommer, y a la espera de que vuelva Neuer, a ver si al final firman algo. Yo creo que le falta mucho rodaje aún. Se ve un equipo bastante más rodado, con la idea mucho más clara a pesar de tener mucha gente nueva, y que fue el Leipzig. Sin embargo, el Bayern creo que tiene mucho trabajo Thomas Tuchel y que tiene que ir encajando piezas. Totalmente. Paquillo, no me quiero dejar nada, se me está yendo un poco el programa de las manos a nivel de tiempo, porque ya hemos anunciado antes que tenemos una novedad para el cierre del programa, pero hay que recordarle a la gente que no avisamos en el último episodio, mal hecho por nuestra parte, que nos pueden dejar sus preguntas, tanto en comentarios de iVoox, entráis en iVoox, escucháis el programa, lo primero, le dais like, y también en comentarios nos podéis dejar vuestra pregunta, vuestro comentario, lo que os dé la gana. Y también en Twitter, @playfootball, nos dejáis vuestra pregunta. Tengo que deciros que me ha emocionado, no ha habido comentarios en sí, no ha habido comentarios, vamos a decir, futboleros, pero sí que ha habido comentarios, vamos a decir, de agradecimiento a que regresara el programa, y eso es que nos encanta, Paquillo. Vamos a gastar, aunque sea 30 segundos, en darle las gracias a toda la peña que nos ha escrito tan cariñosamente para celebrar el regreso de Play Fútbol, ¿eh? Sí, yo ya sabes que totalmente agradecido. Primero a ti, Bruno, por dejarme participar una temporada más y acompañarte en el programa. Y es verdad que el otro día cuando colgamos, se colgó en redes sociales, en Twitter y demás el programa, vi muchísimas notificaciones de gente respondiendo. Agradezco personalmente al que habló de mí en concreto, agradezco personalmente al que habló del programa, y nada, que como tú bien has dicho, que intentaremos mantener al menos el nivel, ¿no? Mantenernos en puestos champions de Europa para que sigan escuchándonos y que estén contentos al otro lado. Mira, Análisis Primera dice: es de lo mejor en análisis y fútbol durante la temporada que nos podemos encontrar en versión podcast, y han vuelto.
Dice Manu Delgado, por fin el mejor podcast sobre fútbol internacional de largo. Te juro, Paquillo, que no son primos míos ni nada parecido. Sí, lo sé. Cade Arenas dice el mejor podcast de fútbol que existe, a disfrutar, gracias. Y dice también Martín Fernández, con el emoji de la bandera de Argentina, se escucha siempre de este lado del charco. He elegido 4 ejemplos. Pues eso, porque nos mola que hayáis tenido tanto cariño con el regreso de Play Fútbol como cada temporada, una temporada más. Y ya lo sabéis, que si os podéis suscribir, darle like según la plataforma en la que lo escuchéis, para nosotros es un lujazo que sea corriendo, sea en el coche, sea donde sea, nos escuchéis. Y si además pues tenéis a bien dejarnos preguntas, insisto, pues Paquillo y yo más que agradecidos. La semana que viene más, don Francisco. Paquillo, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Y lo prometido es deuda. Ahora el cierre especial. Tenemos un fichaje y os lo vamos a presentar. Si sois oyentes habituales de la cadena SER, ya conocéis a Adrià Soldevilas, compañero que sigue la actualidad del Barça. De hecho, fue junto con Sique Rodríguez y Sergi Escudero uno de los 3 que destapó todo el tema del Barça Gate. Fue una de las voces también destacadas en la cadena SER que ha destapado también el caso Negreira. Pero es que además es un loco del fútbol internacional. Es socio del Milan, le encanta el fútbol italiano, le encanta el fútbol internacional en general. De hecho, fue uno de los responsables de Marcaje Individual, una web, un semanario que se publicaba con cierta periodicidad y que respiraba fútbol, que era puro fútbol internacional. Le encanta y le hemos fichado para Play Fútbol para que cierre el programa a su manera, para que nos cuente sus movidas, sus cosas del fútbol internacional. Y me parece que hoy además va a cerrar hablando de un torneo que a partir de ahora va a ser un poco más familiar para vosotros. Hola Adrià, Solde, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? No sabes lo contento que estoy, lo feliz que me hace participar en el Play Fútbol de esta temporada. Es algo, para mí, sensacional. Volver un poco al fútbol internacional después de tantos años también haciendo únicamente Barça. Ya era hora también de volver, ¿eh? No digo yo, digo el fútbol en general. El fútbol, ¿cómo lo hemos echado de menos, eh? El verano es una tortura pasarse un mes viendo partidos de estos de pretemporada, de que si competición en los Estados Unidos, que si competición en Japón. Esto es soporífero, no se aguanta por ningún sitio. Suerte que ha vuelto el fútbol, porque estábamos ya desquiciados sin ver tantos partidos. Lo que sí que veíamos es una cosa, que es la Leagues Cup. Esto sí que lo veíamos. Pero, claro, es que ha aparecido este año de la nada, prácticamente. Ha ido Messi para Estados Unidos y nos hemos quedado, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la Leagues Cup? Pues mira, Bruno, te lo cuento un poco. ¿Qué es esto de la Leagues Cup? Esto no es nuevo. Sí que es verdad que la competición ahora mismo sí que es novedosa, porque es diferente de las anteriores, pero ha habido 2 ediciones antes. Una en 2019 con 4 equipos de cada país, 4 equipos de los Estados Unidos y 4 equipos de México, que ganó Cruz Azul en 2019. En 2020 se suspendió por la COVID. En 2021 se volvió a jugar también con 4 equipos de cada país, 4 de Estados Unidos y 4 de México, que ganó en ese caso León. Y en 2022, el año pasado, no se jugó porque el Mundial estaba en diciembre, había demasiada acumulación de partidos y al final decidieron no jugarla. ¿Y este año qué ha pasado? Pues este año se ha abierto a todos los equipos de la MLS y de la Liga MX. Es decir, 47 equipos en total, 29 de la MLS y 18 de la Liga Mexicana. Son 77 partidos en donde se paran las ligas durante todo el mes y se disputan esos 77 partidos. ¿Cómo se juega este torneo? Pues mira, 15 grupos de 3 equipos, a partido único. Cada equipo juega 2 partidos, lo lógico. Los 2 primeros pasan a las eliminatorias de 16avos de final, donde ahí esperan 2 equipos que no han jugado la fase de grupos, que son el campeón del MLS, en este caso Los Ángeles Fútbol Club, y el campeón de la Liga MX, que fue Pachuca. A partir de ahí, eliminatorias también a partido único. No hay empates, esto es importante, no hay empates. Si empatan, 1 punto para cada equipo, pero se resuelve el partido en los penaltis. Y quien gana los penaltis, 1 punto más. Es decir, los 3 puntos solo se dan si se gana el partido.
se entiende que hablamos de la fase de grupos, Bruno, no de las eliminatorias. La fase de grupos va a puntos. Evidentemente, las eliminatorias, pues el que gana se clasifica y el que pierde, eliminado para casa. Pues bueno, nada, esto es la Leagues Cup. Una Leagues Cup que da acceso, por cierto, a la Champions CONCACAF. Es un torneo oficial en el que el campeón va a ir directamente a octavos de final de la Champions CONCACAF. Y los dos siguientes, el segundo, es decir, el subcampeón, y el que quede tercero, porque se juega partido por tercer y cuarto puesto, también se va a jugar ese partido, el tercero y el segundo también van a la Champions de la CONCACAF. En principio, la Leagues Cup es esto, 47 equipos, todos los de la MLS y todos los de la Liga MX, que juegan una fase de grupos y que luego pues van haciendo eliminatorias hasta la final. Ahora ¿dónde estamos? En semifinales. Philadelphia Union, Inter Miami, madrugada del martes al miércoles, y la misma madrugada Rayados de Monterrey, Nashville. El ganador de estos partidos, Philadelphia Union, Inter Miami y Rayados Monterrey, Nashville, va a jugar la final el día 19, el sábado 19 de agosto. Por cierto, Messi, 8 goles en 5 partidos. Ya es el pichichi de la Leagues Cup. Y nada, solo llegar ahí, 5 partidos disputados en Estados Unidos y ya es el máximo goleador de un torneo. Es increíble este tío. Ale, a disfrutar del fútbol, que ha vuelto, por fin, ya era hora. Hasta luego, Bruno. Pues nada, que la final podría ser perfectamente un Messi, Jordi Alba, Busquets y compañía contra Canales. A ver si se da, molaría bastante. Ya sabemos lo que es la Leagues Cup. Gracias, Solde, gracias a todos por estar ahí. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.